Bueno, como el PUA. ¿Qué les quiero yo contar del PUA? Pues, ¿qué es el PUA? Son unas siglas que quiere decir pastoreo de ultra alta densidad, o también es conocido como pastoreo no selectivo. Las imágenes que yo voy a presentar hoy, digamos que todas son imágenes personales, son imágenes del trabajo que yo vengo realizando personal. No es que solamente esté en Colombia, esto ya es una herramienta que ya viene hace varios años por toda Latinoamérica y Estados Unidos. Yo quise mostrar lo de lo mío, lo de la finca, lo que yo desarrollo para que la gente crea, no crea que es que estoy copiando un modelo, que eso solamente se puede hacer en África o solamente en México. Entonces, por eso es que no comparto imágenes de otros compañeros. No es porque no se haya en otras partes del mundo, sino que es como para la gente que por lo menos está en Colombia, vean que sí se puede y vean los resultados que yo he desarrollado con esta herramienta. Tengo que hablar de ellos. Digamos que el modelo más grande que tenemos en Latinoamérica está en México, en Chihuahua. Es con la gente de Gerardo Díaz y su grupo de manejo integral de ranchos. Ellos tienen ya un grupo consolidado de gente que viene desarrollando el pastoreo de ultra alta densidad durante varios años con gran éxito. Ahí son un gran ejemplo. Ellos trabajan en la zona del desierto, en unas condiciones muy particulares, y tienen pues unas producciones que han triplicado y cuadruplicado su producción. Yo creo que son el ejemplo a seguir, son el ejemplo de mirar en cuanto a sus alcances y lo que han obtenido durante todos estos años. Quiero iniciar mostrando qué no es pastoreo de ultra alta densidad. ¿Sí? Esto era la finca en el año 2004. Como les digo, son fotos propias. Esto fue antes de yo irme a estudiar, a hacer mis estudios de posgrado. Yo manejaba cría de blanco, toda la vida he sido criador de ganado, pero esta era la finca en su general. Yo ya aquí estaba, digamos que triste, ya en estos potreros quería, por eso la imagen, en esa época era mostrando a la familia que teníamos que hacer algo con estas lomas, teníamos que empezar a reforestar, era lo que conocíamos, en esa época escuchábamos de silvopastoril, por los costos de producción, pues digamos que no se podía implementar. Y se quedó la finca ahí en ese stand-by y decidimos que la finca la dejáramos que hiciera una regeneración espontánea y que, digamos, que todos los árboles se expresaran. Y eso fue la decisión que se tomó, ¿cierto? Esta es otra imagen de lo que obtenemos con la ganadería regenerativa cuando tenemos estos suelos descubiertos, suelos sin cobertura, digamos que ya entran en un proceso de desertificación, o suelos sobrepastoreados. Esta es una de las mejores herramientas que uno puede tener para recuperar esos suelos. ¿Qué tenemos que garantizar siempre en este suelo? La cobertura. Ustedes ven la imagen de afuera, de abajo, perdón, ven una cobertura en esas praderas, es lo que hemos obtenido, un tiempo de descanso adecuado, ¿cierto? Se promueven mucho las praderas polifíticas, praderas biodiversas, no solamente de un solo tipo de pasturas, sino que aquí ya queremos que haya una gran diversidad de las praderas. Y siempre, siempre tenemos que garantizar cobertura. Esto aquí, igual lo veremos más adelante, pero esto es un gran error que comete la gente, que creen que nosotros cuando hacemos pastoreo de ultra alta densidad y cuando decimos que pastorear a ras, se supondrían ellos que es dejar la pradera como está en la parte superior y no es así. Realmente no es así, no es necesariamente dejar el suelo descubierto. Como les digo, una de las mayores premisas que se tiene es siempre mantener la cobertura del suelo. Esto es otro escenario común de lo que teníamos en el Pajuil. Eh, yo en esta presentación específicamente el día de hoy, la mayoría de las fotos van a ser de este potrero, ¿cierto? Para que ustedes vean el avance y la progresión que se ha tenido. Este era un potrero donde se tenían animales durante un mes, 2 meses, 20 días. Eran de los potreros más o menos buenos de la finca, un potrero más o menos plano. Y aquí era donde nosotros teníamos los animales en su momento, ¿cierto? Y este era el común denominador, tener 20 animales aquí en esta área y así lo manteníamos durante mucho tiempo. Hoy en día es esto. Este es el mismo potrero, el manejo muy diferente, el manejo ya con pastoreo de ultra alta densidad. Miren la diferencia de las pasturas, miren la cantidad de animales que se pueden observar. Realmente hemos cambiado totalmente la manera de hacer ganadería en la finca. Nos desprendimos también 100% del uso de insumos químicos en cuanto a herbicidas, pesticidas, fungicidas, todas estas cosas que acaban con nuestra microorganismos del suelo, ¿cierto? Entonces ya nos hemos desprendido de esto, ya no utilizamos hoy en día nosotros ningún tipo de producto para control de mosca y garrapata, todo se ha hecho a base de una selección de los animales. Y aquí donde nosotros tenemos que hablar
realmente, ¿qué es el PUAT? ¿Cierto? Realmente, sí, hemos dicho que es una herramienta de pastoreo, pero es donde integramos todos los procesos naturales. Y es aquí donde cabe resaltar el trabajo del señor Johann Sisman, donde él integró todos los conceptos que ha tenido de todos sus mentores durante todo el tiempo y sale con esta propuesta de hacer pastoreo de ultra alta densidad, donde no solamente es una sola herramienta, sino que tenemos que integrar todo, como el suelo, ¿cierto? Ya decíamos que nuestra principal herramienta, las plantas, ya no es solamente los pastizales o las gramíneas, aquí ya hablamos de muchas variedades, ¿cierto? Ya para nosotros son forrajes, la mayoría de todos, las arbences, las leguminosas, todo este tipo de forrajes son comestibles para el animal, entonces hablamos de la planta. Integramos el ganado, que ese es el detalle importante que tiene Johann Sidman. Muchas de las otras herramientas que encontramos nosotros no tienen relación con el ganado. Aquí sí. Digamos que esto fue diseñado por un ganadero, el cual le duele su bolsillo y lo que busca es la rentabilidad, ¿cierto? Y obviamente, pues el hombre, que somos nosotros los que hacemos el manejo de estas pasturas, somos los que administramos realmente y decidimos cuándo deben ser los cambios. Nosotros, el hombre, somos los que hacemos de depredadores en este caso, ¿cierto? Entonces son los que manejamos la manada. Y aquí también es importante recalcar que ya no utilizamos vaqueros, ¿cierto? El típico vaquero de a caballo, con perrero, sino que hablamos de pastores, ¿sí? Así como ven aquí, este es mi mano derecha, Miguel, el hombre que me ha acompañado en todo este proceso. Él fue mi pastor, digamos, inicial. Él se tuvo que chupar todo este proceso más o menos un año. Hoy en día sigue trabajando pues en la finca, obviamente, mi pastor estrella, pero ya es una persona que capacita personas, ¿cierto? Ya, él ya ha aprendido esto y muchas veces tiene más criterio él que está todo el tiempo ahí en campo que inclusive uno, unas veces llega a cambiar las cosas y él dice, hombre, no, patrón, venga, venga, tranquilo, vamos a ver esto, venga, le explico, venga, le muestro. Y es una persona que también me ha ayudado a crecer mucho y a aprender todo lo que sucede dentro de la finca. Aquí ya hablamos de Johann Sisman. Johann Sisman, digamos que lanzó este tipo de pastoreo en el año 95, desde el año 1995 viene implementando este tipo de prácticas. Él es un africano, originario de Zimbabue. Su historia es algo particular, pues no voy a hablar de la historia de Sisman, pero pues el que tenga la oportunidad de tener su libro, de conseguir su libro, él cuenta de la historia triste que le sucedió. Y debido a las circunstancias que le sucedieron en su vida, él no tuvo otra opción más que salir a dar conferencias, a contar la historia, a contar todo este proceso que él venía desarrollando desde mucho antes. Él alcanzó durante varios tiempo o durante varios años a tener los precios de subasta más altos de animales comerciales en su país, ¿cierto? Manejando ese tipo de sistemas. Eh, Todo también se basa mucho en la selección y el biotipo animal. Por eso yo que tengo aquí Johann Sisman y abajo de él está John Bosma, está Tom Lasseter y bueno, y en pastoreo está Alan Savory, ¿sí? Estos digamos que han sido tres personas que influyeron bastante en la vida de Johann Sidman. Alan Savory con su pastoreo y manejo holístico, ¿cierto? Su mob grazing. Aquí hubo discrepancias con Savory en cuanto hasta dónde se debía pastorear que valga la redundancia, las pasturas, los potreros, ¿cierto? Si un tercio, dos tercios o tres tercios. Johann Sidman es de los pocos que recomienda siempre llegar a fondo de las praderas, buscando de pronto mayor biodiversidad, y aquí es donde empiezan a ver como esas discrepancias entre ellos. Tom Lasseter, digamos que el pie de cría de Johann Sidman, fue comprado directamente a Tom Lasseter. Él tuvo la oportunidad de conocer y estar con el señor y compartir muchas experiencias. Y con John Bosman. John Bosman fue su tutor en su maestría de Johann Sidman. John Bosman lo pidió para estar con él, pero aquí fue donde realmente partió la historia o la vida de Johann. Él más bien decidió declinar a la oferta de John Bosman y más bien dedicarse a hacer sus ensayos como ganadero que era y observar realmente lo que él veía que era favorable en la producción de ganadería. Hubo discrepancias por selección, hubo criterios que Johann Stillman no compartió con Bosman, y digamos que gracias a eso es que hoy en día trabajamos pastoreo de ultra alta densidad. Hablando de estos señores, no podemos dejar atrás a John Philip Harrison, creo que es Acox. Él es una persona del Cabo, de la ciudad del Cabo, también africano, y es la persona que primero lanza los conceptos de pastoreo no selectivo. Estamos hablando del año 45. En el año 60 y pico, el señor escribe sus postulados, que se llama pastoreo no selectivo.
Y de ahí Johan toma todas estas ideas y digamos que es donde él coge y mezcla todos estos criterios de todos estos personajes y sale con el pastoreo de ultra alta densidad. Aunque él, digamos que entre comillas, él dice y no reconoce que él es creador de esto, él dice que alguien más lo tuvo que haber hecho. Él solamente lo que hizo fue ajustar ciertas cosas y mucho de los ajustes que él realiza es basados en la selección de los animales por eficiencia funcional. Muchos de los criterios que utiliza la filosofía Lassater, muchos de los criterios que utiliza John Bosma en la creación de su raza Bosmara, los aplicamos nosotros hoy en día en la selección de nuestros animales por eficiencia funcional. También otro postulado de ACOPS, que también hoy utilizamos y lo practicamos, es la recuperación prolongada de las pasturas. Digamos que cuando tenemos un pastoreo intenso como este que realizamos, las pasturas necesitan recuperarse, ¿cierto? Entonces aquí es donde mucha gente no le cuadra, no está de acuerdo, en que ya no hablamos de las famosas tablas de tiempo de recuperación. Uno le pregunta a cualquier persona cuál es tu tiempo de recuperación y todo responde 21 días, 27, 35, 38, de acuerdo a las condiciones. Acá no. Acá nos basamos nosotros, estas recuperaciones es en observación. Les contaba que tenemos praderas biodiversas, entonces nos obliga a nosotros a jugar con estos tiempos de recuperación dependiendo de la época, si estamos hablando de época de lluvia, de época seca, dependiendo del tipo de pasturas que tengamos en ese momento en las praderas. Hay unas que necesitan más tiempo, otras necesitan menos tiempo. Entonces aquí nosotros empezamos a jugar. Por eso no podemos hablar de fórmulas en tiempos de recuperación. Todo va a depender de nuestra observación. Este es el mismo potrero, hablando pues de que les decía que va a estar todo basado en la misma finca. Entonces este es el otro potrero que ya esta es una foto reciente. Ya que no me quiere cambiar ahí la... bueno, aquí está la diapo. Diferentes nombres. Entonces podemos encontrarlo como Ultra High Stock Density Grazing, ¿cierto? Ultra High Management Density Grazing. Y donde nosotros sacamos el pastoreo de ultra alta densidad, que sería Ultra High Density Grazing, ¿cierto? Significaría pastoreo de ultra alta densidad traduciéndolo del inglés. Y hay otro concepto que les hablaba ahorita que es muy parecido al manejo holístico y es el mob grazing. Aquí la diferencia realmente es, se manejan igual altas densidades, pero la gran diferencia es el remanente que se deja en las pasturas. Estos son criterios directamente que saco de Johan Sidman. Estos no son criterios que yo los haya puesto o me los haya imaginado. Entonces aquí hablamos de varios postulados, más bien, ¿cierto? Como unos principios del pastoreo de ultra alta densidad. Como les decía, aquí integramos nosotros 4 factores: suelo, pasto, suelo, plantas, ganado y el hombre, ¿cierto? El ser humano. Entonces, uno de esos postulados que nosotros debemos acelerar la selección natural para crear ganado eficiente a pasto, ¿sí? Nosotros debemos identificar en nuestro campo cuáles son los animales más eficientes en la conversión, cuáles son los animales que mejor condición corporal mantienen, ¿cierto? Y esos van a ser de pronto las personas que están iniciando como nuestro pie o nuestra base de cría. Identificar las vacas genéticamente más fértiles. ¿Cómo identificamos nosotros las vacas más fértiles? Realmente mirando cuáles son las que tienen el menor intervalo entre partos. Esa es una de las principales características en la selección de las hembras. Y otra característica es identificar las hembras más precoces. Aquí tampoco manejamos tablas, aquí ya no hablamos de que hay que esperar que la hembra cumpla 24, 36 o 350 kilos, 370 kilos. Esa decisión ya no va a depender de nosotros. Nosotros después del destete hacemos digamos que un levantamiento y más o menos la idea es que las hembras a los 13, 14 meses ya estén en el lote con toro, ¿cierto? Buscamos que sean toros contemporáneos y que sea el toro el que determine si la hembra es apta o no es apta para la fertilidad. Yo hago un comparativo aquí frecuentemente con los humanos, ¿cierto? Así como hay mujeres a los 15 años que ya están desarrolladas y son reproductivamente viables, hay otras que todavía son muy infantiles. Y es lo mismo que encontramos nosotros en cuanto a los bovinos en campo. Entonces aquí uno de los secretos es, o secreto no, realmente de las habilidades es identificar estos animales para realmente nosotros llegar a ser productivos. Identificar los toros de mayor precocidad. Aquí si nosotros debemos ir mirando ese toro, cuál es el que tiene el mayor líbido, cuál es el que monta las hembras. El toro realmente, buen toro, debe manifestarlo desde días de nacido, si no es desde el propio día de nacimiento, ¿cierto?
Muchos de los errores que hemos cometido nosotros como ganaderos es guardar toros esperando a ver si muestra, ¿cierto? No, pues dejemos el torito, es que está muy joven, tiene año y medio, esperemos a ver un añito más a ver si muestra. No, señores, realmente uno aquí aprende de que un animal, si es buen toro y tiene un buen balance hormonal, desde el primer día de nacimiento debe mostrar sus características sexuales. ¿Cierto? Hablamos de un concepto que es decir muy Sidman, del paquete 8 en 5, y es muy simple. Realmente les vamos a mostrar una imagen más adelante para que lo puedan graficar, pero es cuando nosotros hablamos que en una bolsa de 5 kilos o de 5 libras le metemos 8 libras u 8 kilos, ¿cierto? Dependiendo de la proporción que estemos hablando. Entonces, en una bolsa de 5 le metemos o le empaquetamos 8. Entonces, ustedes imaginen esa bolsa cómo va a quedar. Una bolsa a reventar. Eso es lo que buscamos nosotros con los animales, realmente. Que no les quede sobrando cuero, que no les quede sobrando piel, sino que los animales a toda hora estén templados y gorditos. Ese sería el paquete que conocemos como paquete 8 en 5. Me faltaba esto, no sé por qué me quedó ahí torcida y me disculpan. Comiencen desde una base de animales adaptados, ¿cierto? Este es el ejemplo que todos, o digamos que una de las mayores falencias que todos hemos encontrado cuando desarrollamos esto. Me atrevo a hablar pues del caso de Daniel Suárez, que él lo promulga y él lo dice, que su curva de aprendizaje ha sido muy costosa, igual que digamos que en el caso mío, que yo me propuse que con la raza que yo manejaba era capaz de sacar este proyecto y no fue así. Entonces uno se empeña a veces en defender algunas razas y en esto no es que cualquier raza no sirva, cualquier raza puede funcionar, pero tenemos que aprender a identificar los individuos de cada raza que realmente cumplan con las características. Entonces, es preferible nosotros, en un caso dado que la recomendación de Sidman es vendan lo que tengan y busquen animales que cumplan con las características. No necesariamente hay que vender todo, pero a medida que vamos haciendo ajustes, pues los animales que van perdiendo condición, los animales que de pronto no se adapten, que estén incómodos, que sean más sensibles a mosca y garrapata, los animales que no respeten la cerca, los animales que mantengan en la sombra toda hora, que no estén comiendo, los animales que no cumplan con lo que nosotros nos proponemos son animales que deben salir de este proyecto, de este programa de pastoreo de ultra alta densidad. O si no, van a ser las colas y, hombre, si nos empecinamos en conservarlas, pues vamos a empezar a perder dinero y no tiene sentido. Entonces, la recomendación es empecemos a hacer los ajustes. Los animales que ustedes vean que no se empiezan a acomodar, no traten de defenderlos, sino que de una vez se vuelve flujo de caja y van saliendo de ellos. Y podemos ir reemplazando, ir buscando pues en el mercado a ver qué podemos encontrar por ahí. Este es un gran ejemplo de un toro, son dos razas, no voy a decir qué raza es, pues la idea no es hablar de razas en ningún momento, sino que el ejemplo pues me sirve mucho para lo que estamos hablando. Son dos selecciones distintas, ¿cierto? Miremos el toro de la parte superior y el toro de la parte inferior. ¿Qué nos han vendido a nosotros realmente en los feedlots, en esos sitios de engorda, en los estabulados? Son estos animales como el de abajo, ¿cierto? Animales anchos de cadera, animales piernones con características femeninas. Si ustedes ven, el de abajo tiene la cuña invertida. Realmente el macho debería ser muy desarrollado de adelante. A mí me gusta un ejemplo, bueno, en este ejemplo está muy claro, pero cuando no tenemos claridad me gusta mucho poner de ejemplo los toros de Lidia. Si uno ve esos animales, el toro de Lidia lo único que es desarrollado adelante, un gran pecho, un gran nuca y un culito delgaditico, culechuzo, como se dice vulgarmente, ¿cierto? Esa es la diferencia entre un macho y una hembra. La hembra es al contrario, ¿cierto? La hembra, igual que en todas las especies, la hembra debe tener facilidad de parto, de tener una cadera amplia, ¿cierto? Que tenga este canal amplio para que sea fácil su parto. Y por eso tiene la cuña al revés, ¿cierto? El triángulo al revés. Entonces aquí esto nos lo determina el balance hormonal del macho. Un macho con alto nivel de testosterona, con un buen balance hormonal, nos debe dar hembras muy femeninas, ¿cierto? Y machos muy masculinos, que viene otro término que nosotros denominamos como el dimorfismo sexual. Un macho con alto balance hormonal nos debe transmitir eso, ¿cierto? Un macho que no tenga un buen balance hormonal realmente no nos va a transmitir machos con características de macho. ¿Qué otra diferencia tenemos acá? Cuando el macho alcanza su madurez sexual, digamos, o él tiene madurez sexual temprana, él para el crecimiento. Eso está pues más que demostrado por diferentes artículos científicos. Mientras que un animal cuando es subfértil, él nunca para de crecer. Es cuando, por ejemplo, si ustedes pueden hacer un ensayo, dos hermanos contemporáneos, uno déjenlo entero, el otro lo castran, y van a ver que el animal castrado va a ser mucho más grande. Es un animal que tiene una,
puede ser subfértil, o en este caso no tiene testosterona, va a crecer mucho más. Entonces un animal subfértil generalmente no para su crecimiento. Entonces esa es una gran diferencia entre los dos machos que estamos viendo en esta imagen. A continuación hablaremos pues lo que les decía a ustedes, el dimorfismo sexual. Estos son animales cruzados F1 por Romo, no son puros, pero pues sí me pareció muy bonita la imagen viendo aquí las características, dos hermanos, hijos del mismo toro, obviamente en dos hembras diferentes, pero miren ustedes aquí no hay duda alguna que el macho es macho y que la hembra es hembra. Esto lo transmite realmente un macho con alto nivel de testosterona, ¿cierto? Si no fuera así, puede transmitir machos más o menos y las hembras sí muy bonitas generalmente. Entonces son conceptos que vamos nosotros conociendo y todo esto tiene que ir engranado igual del manejo de las pasturas. Más adelante vamos a ver técnicamente cómo es que se monta el proyecto y todo esto, pero estos conceptos yo creo que queden claros. No es solamente hablar de tener 100 animales junticos en un área de 50 metros cuadrados, no. Todo eso tiene que ir engranado con la selección, con el biotipo, por la eficiencia funcional, siempre buscando una excelente condición corporal. Y esto es lo que nos van a transmitir a nuestros hijos. Y es donde viene otro término que se llama condición corporal inherente, que es lo que nosotros buscamos que nos transmitan estos animales en este tipo de selección. Aquí también hablamos de otros postulados y es implementar un alto impacto animal controlado por tiempo y pastoreo no selectivo. Aquí donde muchos hablamos del efecto manada, ¿cierto? Tener un alto volumen de animales, el cual nosotros lo estamos moviendo por toda la finca controlando el tiempo. ¿Cómo hacemos nosotros la simulación? Pues trabajamos con una cerca eléctrica que hace la simulación de depredador, ¿cierto? Y el pastor a la vez, que es el que está haciendo que los animales se nos estén moviendo constantemente y el que nos lo está guiando. Para esto, digamos que esto es lo que mejor puede definir el pastoreo de ultra alta densidad, hablando de cargas y hablando de todo, ¿cierto? Es la mayor cantidad de ganado posible en el área más pequeña posible durante el menor tiempo posible, ¿cierto? A esto hay que sumarle un descanso adecuado. Aquí la gente podrá pensar que es que nosotros con estas altas cargas estamos ocasionando compactación del suelo. Pues no, realmente es el efecto contrario. Nosotros no estamos aquí dejando los animales un tiempo prolongado dentro de nuestra pradera donde él va a caminar y caminar y caminar y caminar y va ocasionando esa compactación. Un ejemplo que yo siempre pongo y es muy sencillo, no es lo mismo nosotros estar en una cancha de fútbol y hacer un recorrido una vez al día, todos los días durante un año, donde hacemos 365 recorridos, a hacer un recorrido con 365 personas en el mismo momento. Cuando lo hacemos solos se forman caminos. Cuando lo hacemos acompañados, ¿qué va a suceder? Que toda esta barrera permeable, esta capa superficial, esa costra que se ha formado, con estas pezuñas en esta alta densidad, lo que van a hacer es que masajean el suelo y empiezan a romper esa estructura, rompen esa costra que tiene la capa superficial. ¿Y esto qué nos va a permitir a nosotros? Que todas esas semillas que están en el suelo, todas las semillas latentes que han estado ahí durante muchos años, se empiecen a expresar. Entonces uno aquí se asombra de la cantidad de pasturas y de forrajes que salen en la finca o en los potreros con este tipo de pastoreo sin haber sembrado ninguna semilla, sin haber regado semillas, ¿cierto? Entonces aquí es donde uno empieza a ver realmente cómo es el efecto del PUAT. Esto es otra foto ya viejita, esto es año 2018. En esa época yo manejaba dos cuerdas, todavía no había podido manejar una simple cuerda. Hoy en día todo lo hago con una sola cuerda eléctrica, ¿cierto? De una vez me adelanto alguna pregunta que alguien hará. ¿Qué es mejor? ¿Un cordón, cinta blanca, cinta gruesa, cinta delgada? A mí por practicidad me ha ido muy bien con el cordón. Realmente las otras cuerdas las venden que para que el animal lo vea más, para que sea visible. Yo he visto y aprendido que los animales, después de que sepan que es un golpe eléctrico con esto, ellos huelen la energía, ni siquiera tienen necesidad de verla, ellos la sienten. Entonces tenemos que garantizar siempre que haya un buen impulsor, que la cerca, el impulsor esté llegando con toda su carga recomendada al sitio, ¿cierto? Eso es como una de las premisas que hay que tener. Si no tenemos un buen impulso eléctrico en la zona donde tenemos el pastoreo, no nos sirve, ¿cierto? No nos sirve. Esto sí depende es de la cerca eléctrica. Si no tenemos una buena cerca eléctrica, aquí el sistema puede flaquear. Y una vez me adelanto a cosas, acá los que vean aquí la imagen, aquí hay un poste, para que ustedes vean, acá hay otro poste, y esto se van haciendo franjas todas móviles dentro de la pradera. Así ustedes como ven este lotecito, este cambio dependiendo de la cantidad de forraje,
Podemos hacer 4, 5, 6, hemos llegado a hacer hasta 18 cambios en el día. Cuando estábamos empezando, que no teníamos gran oferta forrajera, teníamos que hacer muchos cambios. ¿Por qué? Porque uno suple la deficiencia de forraje con la velocidad de los cambios. Entonces, si no tenemos suficiente comida, lo que tenemos que hacer es no podemos dejar aguantar los animales hambre, sino entonces tenemos que abrir cada 20, cada 15, cada 10 minutos si es necesario, ¿cierto? Y esa es la parte engorrosa y la parte difícil al principio. Cuando uno llega a cierto nivel, las praderas se estabilizan, ya tenemos cierto forraje, ya tenemos ciertas cosas, pues la cantidad de pronto de cambios al día no es tan frecuente. ¿Por qué? Porque los animales uno ve que todavía tienen mucha comida, ¿cierto? Y entonces ellos están ahí comiendo, 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 entonces uno no ve la necesidad de cambio. Otro de los postulados, ya le hablábamos ahorita, al hacer este gran impacto, nosotros tenemos que dar un tiempo de recuperación apropiado. ¿Para qué? Para que las pasturas tengan un mejor vigor, un mejor vigor. Uno las ve a ellas más fortalecidas, uno ve ese color verde más vivo, a diferencia de otras pasturas. Uno va viendo cómo va cambiando esa estructura del propio pasto, ¿cierto? Se va volviendo más vigoroso, se va volviendo con más forraje, más bonito. Igual también, pues, para mantener mejor condición corporal. Otro concepto que se maneja en el pastoreo de ultra alta densidad es, como hablábamos de la selección de los animales, pues también buscamos que los animales mantengan siempre buena condición corporal. Y una de las recomendaciones de Johan siempre ha sido de que los animales deben parir, se deben de levantar y se deben destetar en los periodos de mejor nutrición. Esto se traduce cuando tenemos nosotros, por ejemplo, en el trópico, pasturas verdes. ¿Sí? Entonces, en la época mía vendrían siendo las épocas de lluvia. Para muchos choca porque no es el periodo normal, digámoslo así, de confort, de apariciones de los animales. Pero yo he cambiado un poco esto con montas estacionales y yo veo como mis vacas mantienen buena condición corporal después del parto. ¿Eso qué me va a garantizar a mí? Si yo mantengo buena condición corporal de mis vacas después del parto, van a garantizar de que mis vacas se puedan concebir más fácilmente. Y por ende, entonces voy a tener intervalos entre partos cada vez pues, o cortos o de acuerdo a lo que yo me he establecido dentro de la propia finca. Las vacas que no cumplan esas características son vacas que se empiezan a poner en lista negra y son vacas que van buscando sus salidas solitas de la producción. Esto es algo que también la gente no ha sabido interpretar, ¿cierto? Mejorar la digestión de las pasturas creando un ambiente óptimo del rumen. Hablamos de suplementación estratégica. Muchas personas creen que cuando uno hace o realiza pastoreo de ultra alta densidad no se podría comer las pasturas en el momento óptimo de descanso, ¿cierto? O en el POR. Aquí estamos equivocados. Eso va a depender de los objetivos de cada predio. ¿Sí? Nosotros, porque muchas veces promovemos, y es lo que nos escuchan muchos diciendo nosotros, dejen pasar las pasturas, dejen pasar las pasturas. Hay dos motivos principales. Uno es buscando la biodiversidad, ¿cierto? Eso es uno de los principales motivos. Si nosotros manejamos los tiempos de una sola pradera, pues siempre vamos a manejar un monocultivo. Aquí no, aquí les decía a ustedes al inicio, buscamos biodiversidad dentro de la pradera. Entonces, por eso no tenemos tablas establecidas de tiempos de descanso, tiempo óptimo de pastoreo. Y el otro factor es dependiente del primero. Como tenemos praderas biodiversas, es muy difícil nosotros determinar cuál es el tiempo óptimo para las dos. Generalmente no coincide. Yo tengo una finca que manejo que tiene estrella y tiene guinea en asocio y tiene pues leguminosas. Además tiene guásimo y tiene leucadena involucrado. Entonces, si alguien me diga cuál es el tiempo óptimo de esta pradera, no sabemos en qué sentido. Si yo me voy por la estrella, obviamente de todas las que hemos nombrado, la estrella sería la más precoz y entonces podríamos hablar, no sé, hablando de las tablas generales, 27 día 32, ¿cierto? Ese sería su momento óptimo de pastoreo. ¿Y dónde queda la leucadena? ¿Dónde queda la guinea? ¿Cierto? ¿Dónde queda la recuperación del guásimo? Entonces nosotros aquí tenemos que modificar los tiempos de descanso. ¿Yo qué hago en algunas ocasiones? Algunas veces favorezco la estrella, otros días favorezco la guinea, otros días le doy el tiempo suficiente para que la leucadena pues, se desarrolle bien y así yo garantizo de que no acabo con ninguna de las 3 o de las 4 que tenga ahí. Obviamente estoy poniendo un ejemplo de 4, pero en estas praderas son gran cantidad de cosas que encontramos y gran cantidad o gran variedad de forrajes que podemos encontrar. Entonces, aquí que nos obligan nosotros, ahí es donde nosotros hablamos de suplementación estratégica. Si nosotros damos las pasturas en el tiempo óptimo, por ejemplo, si la mayor pastura que tenemos es estrella y la doy en su tiempo óptimo de descanso, pues no va a necesitar suplementación.
¿cierto? Las vacas consumen muy bien estas praderas, son praderas que uno no tiene que pelear con ellas, casi que las pasturas se van a ras, ¿cierto? Ya cuando nos pasamos, ahí sí, tenemos pasturas muy lignificadas, no tienen buena digestión, y ahí es donde nosotros empezamos a suplementar estratégicamente. Hay gente que habla de urea, hay gente que habla de probióticos, hay gente que habla de muchas cosas. Yo en este concepto, igual que estamos involucrados en ganadería regenerativa, pues yo busco más bien es administrar productos naturales con altos niveles de proteína y buscar un balance energético proteico, ¿cierto? ¿Para qué? Garantizar que estas bacterias ruminales tengan un buen crecimiento, si se hayan desarrollado lo suficiente, y me puedan digerir muy bien toda esta lignina de estos pastos pasados. Entonces, ahí donde viene el concepto de suplementación estratégica. No queriendo decir que ahí donde muchas personas están erradas, y es que nosotros suplementamos todo el año durante todo el tiempo. No, son casos puntuales, son momentos donde de pronto vemos la necesidad, y todo esto, pues, con el objetivo de qué? De buscar rentabilidad, ¿cierto? Yo creo que esta es la palabra que resume el objetivo del pastoreo de ultra alta densidad, rentabilidad, ¿cierto? Obviamente que esta rentabilidad sea sostenible, sea sustentable, todo lo que nosotros buscamos, pero realmente el objetivo nuestro es ser rentables. Eso es lo único que nos prima a nosotros y por eso es que trabajamos todos los otros factores. Como herramientas de pastoreo, esto es realmente con $500 nosotros podemos empezar a trabajar una finca de 1 hectárea, una finca de 3.000 hectáreas. Lo único que tenemos que tener son unas varillas, ¿cierto? Que nos sirvan de soporte para poner la cuerda. Aquí no trabajamos templados, aquí no necesitamos tener esas cuerdas para tocar violín, ¿cierto? Aquí lo que buscamos es que haya un soporte de la varilla y eso sí, que tenga muy buena energía de acuerdo al impulsor que estemos manejando. Tenemos las varillas, yo trabajo unas varillas de fibra, ¿cierto? Pero se pueden trabajar varillas en hierro, varillas en otros materiales, otras marcas, pues no es limitante. Estas varillas me parecen muy buenas porque son muy prácticas de manejar. Yo creo que Diego está estrenando varillas de estas, Diego nos podrá decir más adelante si son buenas o no, pero son varillas muy prácticas para el pastor. Y uno hecho de pastor, entonces uno tiene que buscar también el bienestar de ellos. Yo empecé trabajando con varillas de hierro muy económicas, era muy difícil, descargar más de 10 varillas era engorroso, hasta que encontré estas varillitas y ya el pastor se puede echar 40, 50 varillas en la mano y se puede ir haciendo las cercas sin ningún inconveniente. Igual que los carretes, ahí ven carretes americanos, ven carretes nacionales, también es lo mismo, tienen ustedes que hacer de pastor para que ustedes elijan. No les voy a decir cuál de los dos es mejor, más bien cada uno tome la decisión y decir cuál de los dos es mejor, pero tienen que estar en campo y tienen que estar haciendo el oficio, ¿sí? Para ustedes ponerse en el cuero del pastor y saber cuál es la herramienta más adecuada para ellos. El impulsor. Yo empecé con un impulsor eléctrico, de energía eléctrica, ¿cierto? Conectado a la casa, tenía toda la conexión, yo no tenía cerca eléctrica, tenía puro alambre de púas y me tocó empezar a hacer las divisiones y todas eh, digamos, los potreros y hacer las divisioncitas con alambre liso, pero era muy difícil, no había llegado el primer tercio de la finca y el pastor toda la mañana se gastaba la mañana buscando las fugas, buscando todo, se me complicaba demasiado. Yo tengo muchos árboles dentro de la finca, mucha cañada, muchas quebradas, mucha cosa que complicaba, mucho accidente que complicaba el manejo de esto. Y la solución que yo encontré, la más sencilla y la más fácil, fue una cerca solar. Sí, a mí la gente me pregunta, ¿y qué manejo tiene? Pues yo no digo que sea adecuado, yo pronto estoy equivocado, lo más seguro es que esté. Yo tengo una cerca solar conectada directamente, la pongo ahí donde está en el potrero, un cable que va a la cerca, un cable que va al suelo y paré de contar, no tiene pararrayos, no tiene absolutamente nada. Ya se me quemó una cerca, tengo que reconocerlo. Esta es la segunda que tengo ya en 5 años. Este trípode lo mandé a hacer pues para poder andar con ella. Hoy en día pues ya uno que está metido en este cuento ya uno encuentra que hay cercas especiales de mejor manejo, ya más diseñadas para esto. La recomendación también de las personas es que miren de acuerdo a sus condiciones cuál es la cerca que necesitan. Hay unos que necesitan batería, ¿cierto? No tienen buena luminosidad durante el día, entonces tienen que garantizar que las cercas estén cargadas. Entonces aquí cada quien busque cómo se le puede acomodar de acuerdo a su condición. Para mí es esto, con esto no hay excusa alguna de uno poder hacer el pastoreo. Y obviamente les contaba pues el pastor, esto es digamos que es herramienta importante. Si ustedes no están disponibles en la finca al 100% del tiempo y ustedes siendo de pastores, que es lo que uno le obliga a hacer esto, ¿cierto? Hay que tener a alguien que aprenda, que lo aprenda bien y como les digo, ya llegamos a un punto donde él a veces me enseña a mí, compartimos conocimiento, intercambiamos experiencias y es un aprendizaje constante. Entonces siempre hay que tener un buen pastor y yo creo que es una de las limitantes más grandes que puede tener este sistema.
¿Qué más necesitamos? Bueno, buen suministro de agua, no puede faltar una buena agua de buena calidad, ¿cierto? Ya el compañero la semana pasada nos habló de diferentes sistemas de cómo manejar el agua dentro de la finca. Yo creo que ese tema está muy claro. Podemos hacer cosechas de agua, nacimientos, agüeyes, pues todo va a depender de nuestros recursos. Podemos hacer un sistema hidráulico, eh, pero sí tenemos que garantizar siempre agua de buena calidad. Tenemos los saladeros, ahí ven, yo hago trenes, esta foto la publiqué inclusive esta semana en la página. Yo hago trenes y yo le llamo a estos vagones, dependiendo de la cantidad de animales que yo tenga en el lote, pues hago 3, 4, 5, 6, 7 trenes, ¿cierto? Yo más o menos manejo trenes de 20 a 25 vagoncitos cada uno. Hay compañeros en el chat, esto fue una mal copia, ¿cierto? Hay compañeros que para evitar todavía aún más competencia entre los animales, lo que promueven es que estos comederos sean independientes, esparcidos durante todo el potrero, ¿cierto? Así un comedero de estos para dos animales a distancias de 5 metros más o menos uno de otro. Para mí era un poco más complicado, a mí se me hizo muy fácil conectarlo, yo tengo una conexión ahí de un pedacito de fibra de 70, 80 centímetros más o menos, y eso me facilita muy bien arrastrar esto por la finca, ¿cierto? Ya hoy en día pues hemos aprendido, como les digo, tengo muchos accidentes, entonces inclusive ya he ido dejando por zonas 2, 3 vagones de esto para no tener que transportar en todo momento los vagoncitos. Cada vagón de estos, así como está instalado, puede salir en 2.500 pesos, pues eso es algo muy económico. A mí, ¿qué me garantiza estos vagones? Realmente, ¿qué es el ejercicio? Que nosotros todos los días le suministremos el alimento y el mineral al animal, ¿cierto? Hago el cálculo según la tabla de la casa comercial, tengo que dar 50 gramos, 70 gramos, 80 gramos, pues entonces calculo si hablamos de 100 vacas, si son 50 gramos, pues estamos hablando de 5 kilos, ¿cierto? Y entonces eso lo divido dentro de los vagones y la idea es que el consumo sea inmediato. No tenemos la sal expuesta, que se nos moje, que se nos desperdicia, que se pierda, ¿cierto? Si está lloviendo ese día, pues no damos sal, así de sencillo. Al otro día, pues damos la misma cantidad. No queremos decir que tenemos que nivelar los animales de sal, no. Realmente los animales todos los días les garantizamos que consuman sal. Si de pronto llueve en la mañana y al mediodía, pues ya salió el sol, pues entonces al mediodía damos nosotros el suministro de sal. Pero la idea sí es tratar de dar en la mañana como para adecuar este rumen para todo lo que viene en el día, ¿cierto? El consumo, aquí mismo mezclamos el suplemento, el caso de utilizar suplementación estratégica, ¿cierto? Sí nos han dicho muchas personas de que estas vasijas, pues estos tarritos no es para más de 200 gramos. Entonces también tengan ustedes esa precaución. Si van a suministrar 1 kilo por animal, pues esto no sería adecuado, tendrían muchos desperdicios. Tendría que buscar un artefacto más grande. Y lo último que tengo aquí en esta imagen como herramienta, pues es la guadaña, ¿sí? Muchas personas dicen, pero yo no puedo, yo cómo hago para controlar, yo quiero dejar los venenos, yo qué tal cosa. Pues a uno, yo era, y Miguel también, mi pastor, éramos muy, todavía como, no nos gustaba ver el desorden, no nos gustaba ver los potreros sucios, y al principio sí tengo que reconocer que nos esclavizamos mucho de la guadaña, ¿cierto? Hoy en día ya no, ya hemos dejado esa dependencia y nos ha servido mucho, ¿por qué? Porque se nos han expresado una cantidad de árboles que no estamos permitiendo con la guadañada. Desde que dejamos de guadañar, hemos visto cómo los árboles han empezado a salir en las praderas, ¿cierto? Este es otro tema que nosotros también hablamos hoy en día y promovemos, es el crecimiento espontáneo de los árboles, de las pasturas. Si tenemos que sembrarlo, lo sembramos ya directamente administrándolo en el mineral. Aquí en estas mismas canoas administramos semillas de todo tipo, ¿cierto? De árboles, de forrajes, de gramíneas, de leguminosas. Hay compañero, todos yo creo que lo conocen, Juan Carlos Robledo, él va y cosecha semilla de masiega y la reparte en su finca, ¿cierto? Entonces aquí ya empezamos a tumbar nosotros muchos conceptos que teníamos. Este es uno de los conceptos. Decir que esto es finca de viuda. Realmente a mí me muestra una finca de estas y yo lo que veo es potencial. Realmente es un gran potencial para hacer lo que nosotros queremos, lo que estamos desarrollando en la ganadería regenerativa. La idea aquí hoy en día, como les digo, ya no es ir a meter guadaña, a meter un bulldozer, ir a meter un tractor. No, la idea es que metamos las guadañas animales. Ellas van haciendo el oficio, van comiendo, van haciendo este masaje en el suelo y uno deja de pelear con estas arbences. Realmente uno aprende que ellas son indicadoras de algo nos están diciendo, algo están haciendo en este suelo. Entonces uno ve con el pastoreo cómo estas arbences se van yendo y viene una sucesión, que es otro término, aquí también manejamos mucho la sucesión de las otras plantas que vienen. Entonces, inicialmente para mí un dolor de cabeza era el lulo, no conozco el término pues a nivel científico, el lulo de perro le llamamos nosotros vulgarmente,
Eso fue como lo primero que nos invadió. Después vino el chilinchili, después viene la escobadura, después viene la ruina ricos. Y hoy en día ya tenemos de todo un poquito. Buscamos ya que haya un equilibrio. Ya yo, por ejemplo, tengo a ruina ricos, arbustos, que uno va y lo mira y se ve que lleva 1 año, 2 años ahí. No, pero yo compito con él. Él está haciendo su oficio, descompactar el suelo, pero los animales en cada pastoreo, cada 30, 60, 50 días, están viniendo y se ramoneando estos arbustos. Entonces, si los animales lo hacen, algo deben de encontrar de bueno, ¿cierto? Entonces ya no peleamos, aquí hablábamos lo mismo, este es otro ejemplo de mi zona, lo que tenemos. Nosotros ya no estamos promoviendo los monocultivos o traer semillas importadas y decir, bueno, yo traigo la semilla que se inventaron en, yo no sé, en Nueva Zelanda y vengo y la aplico acá en mis suelos. No, lo que nosotros los invitamos a las personas es que miren en su entorno, miren alrededor de sus fincas, que cuáles son las mejores pasturas, ¿cierto? Lastimosamente, estas tres que vemos acá, todo el mundo las conoce como arbences. Uno va a leer y va a conocer y quiere buscar, por ejemplo, la proteína de la guaduilla. No, no hay. Esto es un arbense, control glifosato, control tal cosa, control tal vaina. Pero ya nosotros y muchos del grupo de nosotros ya hemos empezado a hacer estudios sobre esto, ya mira los niveles de proteína de estas guaduillas, ya nosotros conocemos que los niveles de estos son pastos muy precoces, por ejemplo, y si estamos en una época de lluvia, zonas bajas, son pasturas que a los 15, 20 días están de pastoreo. Ya no son arbense, entonces ya uno aquí empieza a jugar con los tiempos, como les decía, de acuerdo a la época de lluvia, cuál favorecemos o cuál no. Estas son leguminosas nativas nuestras, centroseman, ¿cierto? Cadillos. También nosotros empezamos a jugar con los tiempos de estos, ¿cierto? Las leguminosas tienen más tiempo de recuperación, entonces pues no podemos manejar al mismo tiempo de una gramínea a una leguminosa. Entonces aquí también es donde nosotros no podemos manejar una fórmula mágica en los tiempos de recuperación. Este es un dolor de cabeza para muchos, el Paspalus virgatum, para muchos masiega o, ¿cómo es que dicen en la costa? El pajón. Eh, Hay gente que pasa por la finca y me dice, doctor, ¿usted esto qué? En los potreros del frente de la finca donde realmente no hay mucho pajón y ven los mogotes. Y digo, hombre, yo no peleo con eso, a mí no me preocupa, yo guadaño, yo corto, yo lo manejo. Pero igual en la propia finca tenemos zonas donde es puro pajón. Ustedes miren acá, esto es, y miren los animales cómo se lo consumen. Sin ningún inconveniente, los animales se lo ramonean, perdón, se lo consumen sin ningún inconveniente. Ya uno mira la presión de pastoreo, pues hasta dónde quiere llegar, ¿cierto? Pero ya uno, estas praderas ya uno no las fumiga, ya no pelea con ellas, se les da un manejo, guadaña en ciertos momentos del año, ¿cierto? Ya se les da manejo, pero para nosotros ya es material disponible que tenemos en la finca y no estamos peleando con ella, tratando de acabarlas, de cambiarlas, ¿no? Mira, aquí va más o menos el proceso, el mismo potrero que les mostraba al inicio, que les iba a mostrar siempre el mismo potrero, trataba de hacerlo. Ya como vemos la cobertura, miren ustedes aquí, ya si ustedes se pueden a mirar, cogen 1 metro cuadrado, pueden encontrar 4, 5, 6 especies distintas. Entonces acá es donde yo les digo a ustedes que manejar fórmulas en tiempos de descanso es muy complicado. Este es otro ejemplo claro de qué es un pastoreo a ras. Si ustedes observan estas pasturas, son pasturas que no están expuestas. Ustedes van y miran y se meten allá y mira la perrita, por ejemplo, es una perrita de 35 centímetros y mira cómo está, mira el pasto, esto es una pastura que está en su momento óptimo, esta estamos hablando aquí era una estrella, ¿cierto? La cogí más o menos, pues no quiero hablar de tiempo para que no se lo graben en su mente, pero pues de acuerdo a la evaluación la cogimos en su momento óptimo. Aquí los animales no necesitaron ningún suplemento, los animales no necesitaron absolutamente nada, no hubo necesidad de hacer suplementación estratégica y miren el consumo como es, ¿cierto? Pero esto es un pastoreo a ras, no es dejando el suelo descubierto. Yo creo que se les meta esto en la cabeza, cuando hablamos a ras no es dejar suelos descubiertos. Por lo menos así es como yo lo he entendido y así es como lo he defendido, siempre buscando la cobertura de este suelo. Si llega a llover, pues no se lavan los nutrientes. Una cobertura que nos queda aquí nos va a garantizar a nosotros material orgánico, ¿cierto? Por lo cual nosotros también alimentamos este rumen, alimentamos todas estas bacterias y vamos a tener todas las bacterias necesarias o los microorganismos necesarios, no solamente bacterias, microorganismos necesarios para que degraden y descompongan toda esta materia, todo este material orgánico y nos lo vuelvan materia orgánica. ¿Sí? Esto es lo que nosotros le estamos administrando al suelo mensualmente o cada 45 días, estas pasturas y todas las heces. Por acá no se ve muy bien la imagen, pero esto está cubierto por heces, donde en 1 metro cuadrado podemos encontrar 6, 7 bostas ahí puestas en el suelo. Este es el indicador nuestro. Realmente aquí es donde nos va a decir a nosotros
¿Cómo están las pasturas? ¿Están muy pasadas? ¿No están pasadas? ¿Los animales están aguantando sed? ¿No están aguantando sed? Nosotros todos los días que entramos a las pasturas, pues vamos a hacer un análisis y esta es la radiografía de cómo se encuentran nuestros animales. Una pastura debe ser así, ¿cierto? En forma de pastel, aguadita, no anillada. Esto no es tan grave, pero de aquí digamos que si trabajamos una tabla del 1 a 5, esta es una 5, esta es una 3, ¿cierto? Aquí ya empiezan a haber anillos. Entonces aquí nosotros tenemos que identificar qué fue lo que pasó. No hubo agua suficiente en el potrero, no tenía agua a disposición, ¿cierto? O es que está consumiendo pasturas muy lignificadas y está haciendo que las heces sean muy secas. Entonces acá nosotros tenemos que evaluar esto. Si esto está sucediendo, pues ya uno determina. De pronto me pasé en el momento de las pasturas, entonces de pronto tengo que dar una suplementación estratégica o no. Acá también hablamos de la adaptación de los animales. Yo creo que eso fue con lo que inicié y les muestro muy sencillamente. Animales hijos del mismo toro, ¿cierto? Mismas condiciones, misma finca, mismos pastos, mismo todo. Animal en buena condición corporal, mire la redondita, llena. Mire este animal, animal delgado, flaco, no son enfermos. Y una vez aclaro, los dos animales estaban sanos, los dos animales no tenían ninguna patología. Que van a decir, no es que una era enferma, no, no, los dos están bien, los dos animales sanos. Mira un animal que se adapta y un animal que no se adapta. Estos son los que yo busco que se van quedando. Estos animales son los animales que se les debe ir dando salida en la finca, ¿cierto? No esperamos a que pierdan más condición corporal, más bien, si tenemos la forma de darle salida, le damos salida, ese es el flujo de caja que nosotros manejamos. Buscamos ya animales más adaptados, esto ya es la genética nueva, esto ya es reciente, esta foto igual, ¿cierto? Esto es lo que yo he ido seleccionando y lo que he ido obteniendo. Miren la condición corporal de estos animales, ya cada vez, ustedes ven las fotos anteriores a esta, cada vez es mucho mejor la condición corporal. Por eso quería mostrarles a ustedes las fotos propias, ¿cierto? Para que ustedes vean la evolución que hemos venido realizando. Buscamos, ya, bueno, ya van los indicadores, pero lo que buscamos es que una vaca no buscamos el ternero más pesado, eso quiero que quede claro, nosotros no buscamos el ternero más pesado, sino que buscamos el ternero, o la vaca, perdón, no que dé el ternero más pesado, sino que dé el ternero con mejor relación al peso de ella misma. Nosotros hablamos que mínimo, generalmente pues se habla de un 50%, podemos hablar nosotros de que ya en este tipo de pastoreos, el ternero al momento del destete debería pesar al menos el 60% del peso total de la madre. Entonces, si hacemos un ejemplo acá, si tenemos un ternero de 250 kilos de una vaca de 650 kilos, o tenemos un ternero de 170 kilos de una vaca de 400, realmente, ¿cuál es mejor ternero y cuál es mejor vaca en producción? Ustedes hacen el cálculo, se las lleva por los cuernos la vaca de 400 kilos con su cría de 170, a comparación de la vaca de 650 con el ternero de 250 kilogramos. Entonces aquí son conceptos que uno deja, ya olvida, ya el ternero más pesado, el ternero de mayor ganancia individual no nos interesa. Todo lo hacemos en relación de acuerdo al peso o su tamaño, a su madre, ¿cierto? Para nosotros determinar cuál es el animal con mayor ganancia relativa, mayor, todo relativo, ¿cierto? Igual que la madre. Esto es el pajuil, esta foto fue la última gira, esto fue uno de los compañeros que nos la compartió, tomada pues con un dron, ¿cierto? Aquí ven ustedes, por ejemplo, aquí muestra muy bien, aquí miren ustedes estos puntos que voy a señalar aquí con la flecha, no sé si lo me ven aquí en la pantalla. Esta flechita aquí están los aladeros que les mostraba ahorita, miren acá hay un vagón, por acá atrás debe estar el otro y por ahí deben haber otros. Esto es la gente, el grupo de personas que estábamos en la gira en ese momento. Y aquí ustedes ven el cambio. Estos cambios se hicieron rápido, realmente no hubo mucho consumo porque la gente que estuvo en la gira pues quería ver cómo era el cambio y cómo era todo el proceso. Entonces digamos que no se ve muy pastoreadas las praderas, pero ese día en la mañana hemos empezado por acá, por toda esta ladera de la loma. Dimos la vuelta a la lomita y seguimos por acá por este proceso. Yo hago un sistema de restricción de aguas, ya se lo voy a explicar a continuación, y ya voy a entrar a hablar con esta foto. Yo quiero que se la graben, miren más o menos cómo es en la realidad y voy a entrar esquemáticamente a explicarles cómo es que diseñamos un sistema de pastoreo de ultra alta densidad. Esto es lo convencional, lo que encontramos con muchas personas, ¿cierto? Hay unas personas, aquí les voy a explicar un poco pues, de las imágenes, son varias imágenes que tienen más o menos el mismo esquema. Los puntos verdes con cruz son los árboles, ¿cierto? La línea azul son la red hidráulica y esta línea negra continua es cercas fijas. El pasto azul más, pues, pasto azul, perdón, el pasto verde más oscuro es ya, digamos que la zona donde ha sido pastoreada y donde está aquí más claro es la zona donde va a ser pastoreada. Entonces ya con esto les quiero mostrar. Entonces, ¿qué encontramos nosotros generalmente en las fincas? Encontramos potreros muy grandes, ¿cierto? Encontramos potreros muy grandes,
y con poca cantidad de animales. Entonces, ¿qué es lo que le invita a uno a las personas? Hombre, no hagan ese desperdicio, hagan cambios, pues respetando las leyes de pastoreo, pues uno recomiendan cada 3 días. A mí me parece que en estos pastos tropicales son pastos muy precoces, son pastos que si uno ve, al otro día empezamos a ver rebrotes en muchas de estas pasturas. Entonces yo siempre hago la recomendación de que los animales no deben de estar más de un día en el mismo sitio, ¿cierto? Esto sería un ejemplo muy claro donde los pastureos de animales pueden estar 3 días, 4 días, 5, 8, dependiendo pues, del tamaño que ustedes tengan del potrero. Entonces, la propuesta que es, si ustedes tienen estos potreros fijos ya hechos y armados, pues la idea es que ni los desmonten ni gasten más plata en infraestructura, sino que sencillamente lo que les muestro ahí es que hagan subdivisiones, ¿cierto? Miren ahí como les hice la subdivisión, ya esto es con cerca móvil, tenemos el alambrado de púas fijo, entonces hacemos una subdivisión donde podemos nosotros ingresar los animales. Entonces, así nosotros podemos garantizar de que vamos a hacer cambios diarios. Si todavía estas subdivisiones son muy grandes, pues las podemos hacer todavía más pequeñas, ¿cierto? Todo va a depender de nuestra producción. No quiero dar tamaños estándares porque todo va a depender mucho de la cantidad de animales que tengamos, de acuerdo a nuestra ubicación geográfica también. No podemos decir que en la zona tropical donde yo estoy, que puedo tener 5.000 animales por hectárea, pueda hacer lo mismo en el desierto de Chihuahua, donde ellos la carga todavía la densidad es mucho menor, ¿cierto? Entonces aquí la ventaja de este sistema o de esta herramienta es que nosotros podemos hacerlo de acuerdo a nuestras necesidades, ¿sí? Igual, si ustedes están con mucho billete, tienen una red hidráulica establecida, pues si quieren ustedes, pues tengan bebederos en cada punto. Nadie se los prohíbe, nadie dice que no sea lo correcto, ¿cierto? Que el agua vaya al animal, eso es decisión de ustedes y de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a sus recursos, ¿cierto? Si yo puedo tener disposición en cada potrero sería fenomenal, ¿sí? Aquí hay gente experta, ya nos han hablado de las aguas, varias personas aquí en el grupo, donde se pueden hacer diferentes maneras de hacer sistemas hidráulicos, ¿sí? Yo no voy a pelear contra eso sería, pues, digamos, cuando ya estemos terminando el proceso, sería como la cúspide, digámoslo así. Pero también les recomiendo que estos bebederos sean siempre móviles, ¿sí? Para no tener esas áreas degradadas alrededor de los bebederos, sino que siempre los estemos moviendo, no siempre en el mismo lugar. Si tenemos la red hidráulica, pues muy fácil podemos nosotros poner una manguera e irlos movilizando, ¿sí? Esta es la propuesta, digamos, en una finca ya con sus potreros y sus subdivisiones hechas. Acá viene otro modelo distinto. Este ya es un modelo por franjas, que digamos que es el que copia casi todo el mundo. Franjas, igual como les digo, esta línea negra son cercas fijas, entonces estamos desarrollando franjas fijas. Hay personas que hacen franjas de 25 metros, de 50, de 100, de 200, todo va a depender del área y digamos de la distribución del potrero. Y la invitación es que después de tener estas franjas fijas, pues ya hagamos subdivisiones. Esta línea roja son las subdivisiones que nosotros tenemos con las cercas móviles. Entonces tenemos franjas fijas y vamos haciendo la subdivisión y vamos haciendo el movimiento de los animales de acuerdo a nuestras necesidades. Aquí vemos en esta primera franja ya como hemos levantado absolutamente todo, ya no nos quedan divisiones internas, sino que nos queda todo el potrero pastoreado, ¿cierto? Nos queda la división de la otra franja. Y aquí lo que yo recomendaría, o lo que recomienda también Silman, es que en el caso de que no tengamos la disponibilidad de agua dentro de cada espacio, de cada pedacito, ir moviendo el bebedero con los animales, pues se puede tener un bebedero al inicio de la franja, ¿cierto? Y se le hace un corredor, no se deja toda la franja, porque recordemos que la recomendación son máximos 3 días, ¿cierto? No debemos que los animales pisoteen más de 3 días esta zona, entonces se hace un corredor para que los animales no pisoteen todo el potrero, sino que solamente por donde van las flechas se dirijan. También recomendación es que entre pastoreo y pastoreo, cada mes, cada 45 días que tengamos nosotros a pastorear, no siempre hagamos por el mismo sitio el corredor, sino que hoy lo hicimos al lado derecho, para el próximo pastoreo lo hacemos por el lado izquierdo, ¿cierto? También, ¿qué puede ser? Aquí, miren lo que les estoy quitando. Podemos tener no bebederos en cada franja, sino tener un bebedero móvil con una red hidráulica e irlo moviendo de acuerdo a la franja que nosotros estemos desarrollando. Ustedes están viendo en esta secuencia de imágenes, cada vez les voy quitando material que de pronto llegamos a necesitar. La idea, como les digo, siempre es hacer ganadería de manera rentable.
Y lo que promovemos nosotros, o lo que yo promuevo, bueno, aquí vemos cómo los animales se dirigen al agua, ¿cierto? Entonces sería pues la manera. Esto es la manera que se comportan. Yo les decía ahorita, todo es muy simple, todo lo manejamos hoy en día con una simple cuerda. Esto es lo más sencillo que podemos hacer, ¿cierto? Simplificar siempre los trabajos. Y esa es la idea, mantenerlo siempre simple.